más 44 segundos. Bloque 1. Bloque 1. En la memoria de los campanenses es habitual el recuerdo de las explosiones y del incendio de la refinería de Campana, un hecho que sucedió en el año 1934. Pero 10 años antes hubo otro gran incendio en la ciudad que la marcó para siempre, el incendio del frigorífico. Sucedió una mañana del 30 de julio de 1924, un incendio del cual hay más dudas y conjeturas que certezas. El frigorífico de Campana, llamado The River Plate Fresh Meat, tuvo distintas razones sociales. Se llamó al último Anglo, Reformer, Las Palmas. Fueron sucesivos entramados de razones sociales y cambios de nombres, pero bueno, nos referimos siempre al mismo frigorífico, el frigorífico local. Fue iniciado por George Drable en 1883 y cambió la matriz productiva de nuestra ciudad. Drable era un exponente fiel de lo que es el empresario británico de aquellos años, típico de la época victoriana. Drable era presidente del Banco de Londres aquí en la República Argentina, tenía intereses en empresas ferroviarias, tenía grandes extensiones de campo en Uruguay y en Argentina, y eran ese tipo de empresarios que operaban en los países coloniales o pseudo coloniales de Inglaterra, como en nuestro caso, sin ser colonia y ser un país soberano. La influencia británica en nuestro país era absoluta y tremenda en todos los sectores importantes de la economía. Uno de ellos fue el sector de las carnes, donde los británicos en su momento y los norteamericanos después influyeron enormemente. ¿Cómo era nuestro pueblo hasta 1883, hasta el año del primer embarque del frigorífico? Bueno, la matriz productiva, como decíamos, cambió absolutamente desde la instalación, o sea, apareció una gran clase obrera. Nosotros teníamos en la localidad una especie de gran complejo ferroportuario. De nuestra ciudad salían vapores hacia el norte, luego se extendió la línea férrea, pero luego a nivel industrial, o sea, más allá de los obreros de lo que era los talleres ferroviarios y la zona portuaria, no teníamos lo que hoy consideraríamos pequeñas empresas o similares a pymes. Más allá del molino harinero que se había instalado en 1877, donde hoy está la escuela número 1, el resto eran pequeños talleres muy artesanales y trabajo rural, básicamente. En ese contexto es que el frigorífico entonces genera la aparición masiva de esa clase obrera, que no se agotaba solamente en hombres maduros, sino en gran cantidad de empleados muy chicos, algo totalmente normalizado en ese momento, donde los promedios de edades de los pequeños operarios muchas veces rozaban los 11 años, 12 años, 10 años, se pueden ver incluso en fotografías a muchos niños trabajando. Sin entrar en detalles de las distintas técnicas de conservación que fueron evolucionando durante los distintos años, aquí básicamente lo que se hacía era faenar, o sea, matar a los distintos animales que se exportaban, congelarlos o refrigerarlos a la temperatura de la tecnología determinada y embarcarlos hacia los destinos finales, que en general eran Inglaterra o algunos lugares coloniales de Inglaterra. Por ejemplo, es muy conocida la anécdota de las exportaciones argentinas de carne a Sudáfrica durante las guerras de los Boer. Incluso los oficiales británicos decían que esa guerra se había ganado con ayuda de las carnes argentinas. Aquí es oportuno hablar respecto a qué animales se faenaban en este frigorífico. Contrario al imaginario colectivo, no era el ganado bovino el principal producto de exportación, es decir, terneras y novillos, sino el ganado ovino, es decir, las ovejas, que eran criadas y producidas por múltiples productores locales. Si bien es cierto que entre los años 1883 y 1886 no hay estadísticas y cifras certeras respecto a la exportación, como bien lo explicó Rogelio Paredes, podemos decir que para el año 1900 ya el frigorífico de Campana comenzaba a tener al ganado bovino como producto de exportación y comenzó para el año 1903 ya a ser el producto principal, la vedette de la exportación del frigorífico local. A medida que fue escalando la producción de carne bovina, también se fueron diversificando las distintas ramas y los distintos productos del frigorífico. Gelatina, jabón,
pegamentos, diversos productos conservados, diversos tipos de productos que iban generando que entraba un novillo en pie o una ternera y saliera un 100% de productos de exportación, obviamente también los cueros, ¿no? Eso era, digamos, la generación de una especie de multiempresa polirrubro aquí, en los terrenos del frigorífico de Campana. Los terrenos del frigorífico tenían una gran extensión, arrancaban en lo que sería la calle Beruti, en el centro de Campana, estaban limitados por un lado por el río Paraná de Las Palmas, llegaban hasta la actual avenida Mitre y el otro límite que tenían era el arroyo de la Cruz. Ahora bien, la actividad central del frigorífico, lo que es la producción en sí misma, estaba más o menos encuadrada en lo que son los terrenos hoy de Euroamérica. Allí se desarrollaban las usinas, las cámaras frigoríficas, las zonas de desposte y de faena de animales. Fuera de esas zonas había una gran instalación que correspondía a lo que era la fábrica de jabón, eso ya en los terrenos de la actual Siderca, y más allá de eso eran grandes campos destinados a lo que es el empaste y gordura de animales, en lo que es el pastoreo previo, digamos, a la faena. Además de eso, había grandes extensiones de campos también que se fueron adquiriendo en el partido de Campana y en el partido de Zárate para lo que es gorduras. Así que imaginemos, ¿no? O sea, lo que es el barrio Dálmine, lo que es el Campito, lo que es la zona de la actual Siderca mayormente como una gran extensión de pastoreo y de corrales de animales previos al matadero. Aunque no hay un número exacto de personal, porque las fuentes de información varían básicamente, es plausible afirmar que en los primeros años del frigorífico de Campana se emplearon entre 1.500 y 1.700 personas, cifra que ascendió hasta las 4.000 para la época inmediatamente anterior a la del incendio. Si a esto le sumamos el enorme empleo indirecto que generó para la ciudad, aunque no todos los trabajadores del frigorífico residieran en Campana, podemos ver con facilidad la enorme influencia que tuvo el frigorífico para el empleo de Campana. Prueba de esto es los datos poblacionales de la ciudad. Para el año 1895, para el censo de 1895, en Campana había 7.744 personas y para el año 1914, o sea, apenas unos 15-20 años después, la cifra se había más que duplicado, hasta 15.470 individuos. Tal como comentábamos al principio, en Campana se estaba gestando una gran clase obrera. Ahora, ¿qué pasaba con el personal jerárquico? ¿De dónde surgía? Así como en los ferrocarriles mayormente se traía personal calificado de Inglaterra, de Gran Bretaña en líneas generales, también en el frigorífico mayormente, al menos en los primeros años, la inmensa mayoría o la totalidad de los cargos importantes del frigorífico eran detentados por empleados traídos entonces de Inglaterra. A medida que fue pasando el tiempo empezaron a aparecer capataces y jefes medios de la comunidad, incluso al final, ya en la última época del frigorífico, en el momento del cierre, el jefe de personal y el presidente que pone la estampa al final como coordinador general del frigorífico, ya con el gerente inglés renunciado, era un argentino, ¿no? Fíjense en el momento donde recién aparece un argentino firmando los despidos finales. Pero la realidad es que tampoco era todo color de rosas, ¿no? No era idílico el trabajo en el frigorífico. Hubo una gran cantidad de huelgas reclamando, sobre todo posterior al 900, ¿no? Reclamaban lo que era la jornada laboral de 8 horas, reclamaban mejoras salariales también incluso en los menores, tal como dijimos que había muchos niños, situación impensada hoy, digamos, en un mercado laboral como el presente, en ese momento estaba normalizado, pero las condiciones laborales de los niños eran absolutamente inferiores a los mayores y las repercusiones en cuanto a lo que eran las protestas llegaban muchísimas veces a los medios nacionales. Campana, luego del 900, a nivel frigorífico, representó innumerables conflictos gremiales y obreros. Volviendo al personal jerárquico, también es importante analizar, digamos, esos vínculos con la comunidad o sus no vínculos con la comunidad local, y prueba de eso lo tenemos en su establecimiento. Al principio muchos de ese personal jerárquico residían en Capital Federal, pero poco a poco se fueron realizando distintas construcciones dentro de lo que era el predio del frigorífico. Es decir, no es imposible que algún cargo jerárquico del frigorífico de forma aleatoria haya vivido dentro de lo que es el pueblo de Campana en sí mismo, pero la mayoría residía en Capital hasta que se fueron construyendo viviendas dentro del predio.
Aunque no hay años exactos datados, se entiende que las primeras viviendas para el personal jerárquico fueron las de la calle Beruti, siguieron las de la calle Luis Costa y por último se construyeron, previamente se había construido también ya la Quinta Victoria, ¿no? esa emblemática construcción donde hoy funciona el Consejo Escolar. Pero decíamos que lo último que aparentemente se construyó fue lo edificado sobre la calle Chiclana, ¿sí? Los chalés de la calle Chiclana y el salón cultural que hoy pertenece al Club Ciudad de Campana, ¿no? Ese salón cultural donde se oficiaba de centro religioso, de escuela, de centro de reuniones. Algunas fuentes dicen también una especie de burdel, no tenemos pruebas de eso, pero tampoco tenemos dudas, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el establecimiento, digamos, de esa sede social, que también decantó en la creación de un club muy importante, lo que fue el Reformer Athletic Club, un club también fundado por los empleados del frigorífico, que tenía su cancha al lado de lo que es el seminario, en esa cancha donde llegó a jugar el Club Atlético River Plate, ya que el Reformer se inscribió en lo que era la primera división del fútbol argentino en los primeros años del 900, y allí también se jugaba tenis, se jugaba cricket, innumerables deportes. Para lo que era la población de Campana, nada de esos beneficios llegaban, porque incluso dentro de lo que era el predio del frigorífico había ya energía eléctrica fácil 20 años antes que el alumbrado público de la ciudad de Campana. Pero para los empleados del frigorífico era francamente lo que hoy equivaldría a un barrio cerrado, pleno y lleno de amenities, que los vecinos locales lo veían del alambrado desde afuera. Así todo, hubo gerentes que lograron forjar sólidos vínculos con la comunidad. Uno de esos fue John Angus, uno de los primeros directivos de la firma. Angus fue un activo colaborador de múltiples instituciones intermedias de la ciudad y fue absolutamente venerado por las primeras comisiones de la sociedad cosmopolita. Tal es así que le erigieron un busto, y hay otra historia muy elocuente sobre cómo lo querían genuinamente. Cuando la hija de Angus falleció, ya estaba él y toda su familia viviendo nuevamente en Inglaterra, le hicieron honras fúnebres a distancia, pese a que él incluso ya estaba desvinculado de la empresa, lo que habla de que no fue una muestra de obsecuencia, sino de cariño genuino. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Al parecer, al menos en lo que es la formalidad y en la letra fría de los papeles, esa mañana del 30 de julio de 1924, en el frigorífico de Campana, se desató un incendio. Pero la realidad es que no es tan lineal la situación. Hacía varios años que se desataba una guerra de intereses entre los distintos frigoríficos instalados aquí en Argentina. La guerra tenía por un lado a los frigoríficos norteamericanos, conducidos por el emblemático Swift, y por otro lado a los frigoríficos ingleses. La pelea de fondo era, que también tenían sus internas entre ellos, ¿no? Era una situación bastante fragmentada. La pelea de fondo era el control de los proveedores de carne, más que nada para pisar los precios de la mercadería, el control de los fletes, los cupos de exportación. Esa era la pelea de fondo que se debatía en la industria cárnica argentina, la cual muchas veces ni siquiera se decidía aquí en la República Argentina. Muchas de esas decisiones finales entre las batallas de los frigoríficos, sobre todo las inglesas, se decidían lisa y llanamente en la ciudad de Londres, y las direcciones bajaban y las directivas bajaban a la República Argentina, donde simplemente, digamos, el lobby empresarial inglés limitaba a hacer presión en los senadores y en los diputados de nuestra República para que aprobaran las fusiones y las adquisiciones entre las distintas empresas. Ya para 1914, nuestro frigorífico se había fusionado con el zarateño Las Palmas Produce, constituyendo la British and Argentine Meat Company. También estuvo asociada a esta operación la compañía naviera británica Royal Mail Steamship. Para el año 1923, el conglomerado empresario al que estaba unido nuestro frigorífico fue adquirido por la inglesa Beastie Brothers, que pasaba entonces a controlar un importante sector de la industrialización de la carne, al tiempo que avanzaba en la construcción de un nuevo e imponente frigorífico en Dock Sud. En aquellos años, algunas voces, incluso obreras y algunas de autoridades de la ciudad de Campana, sospechaban que aquella fusión
empresaria podía traer problemas para Campana. Ya había habido casos en la República Argentina que la fusión y compra de frigoríficos lo único que había tenido como motivo final era adquirir competencia y quedarse con cupos de exportación y posibilidades de transporte de industria cárnica a través de los cupos también de los barcos frigoríficos, con lo cual esa fusión del frigorífico encendió varias señales de alarma a nivel local. El 30 de julio de 1924, el fuego de este incendio se inició en las cámaras frigoríficas. No había un más mínimo plan de contingencia por parte de la empresa para contener el fuego. Es más, los medios nacionales que vinieron a cubrir el incendio, porque obviamente era una industria grande no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, señalaban justamente esa falta de previsión. El diario Crítica del día 31 de julio mencionaba incluso que le parecía muy sospechoso la ausencia total de funcionarios judiciales intentando verificar el origen concreto y real del incendio y las más mínimas verificaciones técnicas. Lo que sí, el diario Crítica mencionaba, y otros medios de comunicación también, que el seguro que protegía las instalaciones del frigorífico ascendía más o menos al doble del valor real del frigorífico, con lo cual ya lanzaban un manto de sospecha, digamos, al origen del fuego. Esas teorías no conspirativas, sino teorías bastante concretas del origen del fuego, venían también siendo avivadas por el comisario de bomberos que vino a intervenir en el siniestro. Porque, volvamos a un punto, el frigorífico no tenía en ese momento cuerpo de bomberos, Campana no tenía cuerpo de bomberos y se habían movilizado bomberos del frigorífico de Zárate, que estaba asociado al de Campana, y del cuartel de bomberos de La Plata. El comisario de bomberos de La Plata señalaba varias cuestiones extrañas. Una, que 15 días antes de este siniestro del 30 de julio del 24, en el mismo lugar se había producido otro principio de incendio que habían controlado el personal de sereno del frigorífico. Y como segundo punto sospechoso, hacía mención a que pocas semanas antes había sido disuelto el cuerpo de bomberos del frigorífico de la ciudad de Campana. Con lo cual, si a esto le sumamos la duplicidad del valor de cobertura del seguro con los reales valores del frigorífico de Campana y las situaciones como mínimo muy sospechosa. A esto también se le suma la ausencia de un gerente histórico del frigorífico, el señor Kerry Cunningham, quien era también muy apreciado, digamos, por los obreros. Nunca se entendió por qué justo Cunningham había sido, no se comprendía muy bien si enviado de vacaciones a Inglaterra, si se había marchado por carpeta laboral a Inglaterra. La cuestión es que Cunningham no estaba en el momento del incendio en Campana. Incluso los empleados decían, si hubiera estado Henry acá, la situación hubiera sido absolutamente distinta. Pero la realidad es que Cunningham no estaba. Recién volvió a las instalaciones de Campana un tiempo después y permaneció hasta muy poquito tiempo de que se empezaran a alargar los telegramas ya de despido masivos de los empleados del frigorífico. Queda realmente una sospecha muy grande sobre el origen, digamos, técnico del fuego. La empresa deslizó que el origen del incendio fue un cortocircuito, pero lo cierto es que también circularon versiones y rumores de un posible sabotaje o venganza de parte de ex trabajadores del frigorífico que habían sido recientemente despedidos. De todas formas, esta versión no fue muy creída ni muy asimilada ni por la comunidad ni por los medios de comunicación. Hubo un solo muerto, un bombero, Luis María Yedros, un bombero novicio recientemente alistado del cuerpo de bomberos, al que se le cayó básicamente una pared encima y murió. Fue la única víctima fatal de este incendio. Si bien todo el complejo industrial del frigorífico, ya sea por fortuna o por desgracia para sus dueños en cuanto a la indemnización del seguro, no quedó arrasado por completo, la reparación de lo que eran las estructuras dañadas por el fuego, básicamente las cámaras frigoríficas y algunas dependencias más, se estimaron que podían llegar a repararse para estar en funciones plenas más o menos en aproximadamente 12 meses, con lo cual gran parte de los empleados quedó automáticamente desocupados. Algunos empleados de lo que era la playa de desposte y el trabajo de lo que es el secado de cuero fueron absorbidos por el frigorífico de Zárate,
que empezó a trabajar, también encontraron, digamos, algún beneficio como grupo empresario, porque automáticamente empezaron a pedir autorizaciones al gobierno nacional para trabajar en jornadas extendidas e incluso los días de fin de semana. Con lo cual ya veíamos, digamos, un aprovechamiento del siniestro de forma automática. Pero la realidad es que gran cantidad de empleados quedaron automáticamente desocupados de sus funciones. Nunca se amagó con una reconstrucción total del frigorífico. Si bien se empezó a reconstruir algo de un sector de almacenamiento, la realidad es que jamás se ensayó ni una mínima reparación seria de las instalaciones, aún habiendo un seguro que cubría con creces las reparaciones necesarias. Al tiempo que nuestro frigorífico se iba muriendo, iba desapareciendo lentamente, iba naciendo vertiginosamente el frigorífico de Dock Sud al que habíamos hecho referencia. Insistimos con algo, la duda que quedó siempre es si el dinero, esa cuantiosa suma que cobró el grupo empresario que había adquirido el frigorífico de Campana, no se destinó realmente para terminar de financiar lo que es el frigorífico de Dock Sud, que fue realmente la versión que quedó en limpio en la cabeza de la mayoría de los vecinos y de la clase empresaria vinculada a la industria cárnica de la República Argentina. Los despidos se fueron dando por partes. Para abril de 1927 ya se desvinculó totalmente a casi todo el personal, lo vemos por algunos comprobantes que tenemos de despidos, y ahí, bueno, se terminó de morir esta gran industria. Con lo que es el post frigorífico de la ciudad de Campana, bueno, para Campana vino la debacle. Si bien ya en ese momento la refinería de petróleos tenía una considerable cantidad de personal, ya había varios hornos de ladrillo, ya había algunas industrias un poquito más grandes, ya podíamos hablar de algunas especies de pymes radicadas en la ciudad de Campana, el frigorífico era en la década del 20 por lejos el mayor empleador de la ciudad de Campana, con lo cual muchísimas familias quedaron sin empleo y empezaron a radicarse fuera de la ciudad de Campana, ¿no? Si buscamos algún síntoma, digamos, del decaimiento de esa década en la ciudad de Campana, lo podemos ver también incluso en la cuestión arquitectónica. Nuestra ciudad tiene, y aún hoy tiene aún en pie, gran cantidad de casas de estilo chorizo, lo que se llama estilo italianizante. Ahora, el estilo arquitectónico que vino después, digamos, con gran fuerza en Argentina en la década del 20, en finales de los 20 y en los 30, fue el Art Deco y su evolución de Art Deco más funcionalista, ¿no? Y en la ciudad de Zárate, que no sufrió la misma crisis que Campana, en la ciudad de Zárate vemos lleno de esas estructuras, y en cambio en Campana eso es muy mínimo, ¿no? Eso es como una especie de síntoma de la pérdida de poder adquisitivo de la ciudad. Las autoridades municipales obviamente intentaron en su momento reabrir el frigorífico, pero sin éxito. Se intentó que otros grupos empresarios se instalaran en la ciudad de Campana. Finalmente, para 1947, durante la gobernación del coronel Mercante, durante la primera gobernación peronista de la provincia de Buenos Aires, se procedió a la expropiación de los terrenos del frigorífico, ¿no? Esta instancia es del diputado Cimini, que había tenido su origen en la ciudad de Campana y fue uno de los que más lobby hizo en la Cámara de Diputados para lograr esa expropiación. Luego de la expropiación empezaron a instalarse fábricas como La Papelera, como Cometarsa o como Dálmine. Pero bueno, lo que ha pasado después con los terrenos del frigorífico, sus usos y aplicaciones, ya es otra historia. Gracias por mostrarme la tercera hoja. Me hicieron parir. Esa me tenías que mostrar. Y boludo.